¿Es usted de los que va de una emoción a otra y termina sufriendo sin saber por qué? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal de espiritualidad y salud mental. En este segundo capítulo Emoción y Sufrimiento del libro Cómo saber si no eres budista, exploramos las profundidades de la emoción humana y el sufrimiento que a menudo la acompaña. Escuchémoslo. 2. Emoción y sufrimiento. Durante muchos años de contemplación y esfuerzo, Siddhartha mantuvo la firme resolución de descubrir la causa del sufrimiento para aliviar su propio sufrimiento y el de la humanidad. Con esa determinación se encaminó hacia el reino de Magadha, ubicado en el corazón de la India, a fin de seguir meditando. En el camino, sin embargo, tropezó con un vendedor de hierba llamado Sotilla, que le ofreció un manojo de hierba kusa, que, en la antigua India, se consideraba limpiadora. Ese fue, para él, un signo auspicioso y, en lugar de proseguir su viaje, tomó la determinación de establecerse y meditar allí mismo, colocando la hierba kusa como alfombrilla sobre una piedra plana bajo un ficus religiosa. Entonces fue cuando se dijo, por más que este cuerpo se pudra y desintegre hasta convertirse en polvo, no cejaré hasta encontrar la respuesta. La determinación con que Siddhartha se sentó en contemplación bajo el árbol no pasó desapercibida. Mara, el rey de los demonios, escuchó la promesa del príncipe y, dándose cuenta de su resolución, que podía acabar destruyendo su reino, envió a 5 de sus más hermosas hijas para distraerle y seducirle. Las muchachas, llamadas apsaras o ninfas, confiaban plenamente en su capacidad de seducción a medida que se acercaban a Siddhartha, veían cómo su belleza se marchitaba y desvanecía, al tiempo que su cuerpo envejecía, se llenaba de verrugas y un hedor fétido emanaba de su piel. Las apsaras, rechazadas, regresaron entonces con Mara, furioso por el atrevimiento con que el príncipe las había despreciado, lanzó contra él las armas de todo su séquito. Pero por más que el ejército de Mara le atacó con toda su fuerza, las flechas, lanzas, piedras y bolas de fuego que lanzaron contra Siddhartha acababan transformándose, para su consternación, al acercarse al blanco, en una lluvia de flores. Tras muchas horas de infructuosa lucha, Mara y su ejército se rindieron exhaustos. Luego Mara se acercó a Siddhartha y, desplegando toda su diplomacia, trató de disuadirle para que renunciara a su búsqueda. Pero Siddhartha le respondió que después de tanto esfuerzo, no podía abandonar. Mara le dijo entonces, muéstrame tus logros. No es preciso demostrarlos, replicó Siddhartha, tocando el suelo. Pongo de ello a la tierra por testigo. Y en el mismo momento en que Siddhartha tocó el suelo, la tierra se estremeció y Mara se desvaneció sin dejar rastro. Así fue como Siddhartha alcanzó la liberación y se convirtió en un Buda. Había descubierto el camino para poner fin, no solo a su sufrimiento personal, sino al sufrimiento de toda la humanidad. El lugar en el que sucedió la batalla final contra Mara se denomina hoy Bodh Gaya, y el árbol bajo el que se sentó es conocido como el árbol Bodhi. Esta es la historia que las madres budistas han contado a sus hijos durante incontables generaciones. La definición de la felicidad personal. No parece muy adecuado preguntarle a un budista cuál es el objetivo de la vida, porque la pregunta remite a un supuesto objetivo último existente fuera de aquí, quizás en la profundidad de una caverna o en la cima de una montaña. La pregunta sugiere la posibilidad de descubrir el secreto estudiando con santos, leyendo libros o apelando a ciertas prácticas esotéricas. Cualquier pregunta basada en la creencia de que en algún remoto eón hubo alguien o un dios que esbozó un propósito, es una pregunta teísta, pero los budistas no creen en la existencia de ningún creador todopoderoso, ni consideran que la vida tenga un propósito que deba ser definido ni establecido. Sería mucho más apropiado preguntar, en este sentido, ¿qué es la vida? Desde nuestra comprensión de la impermanencia, es evidente que la vida consiste en un despliegue extraordinario de fenómenos compuestos. Por ello es impermanente. La vida es un continuo proceso de cambio,
un conjunto de experiencias transitorias. Y por más que existan decenas de miles de organismos, todos ellos comparten el mismo deseo de no sufrir. Desde los presidentes y los multimillonarios hasta las hormigas, las abejas, los camarones y las mariposas, todos quieren ser felices. Obviamente, la definición de sufrimiento y de felicidad difiere mucho según el organismo que consideremos, y lo mismo podríamos decir que sucede en el reino relativamente limitado del ser humano. Así, la definición de sufrimiento para algunos se convierte, para otros, en la definición de felicidad. Hay quien considera que la felicidad se limita simplemente a sobrevivir, mientras que para otros significa tener 700 pares de zapatos, y para un tercero consiste en tener los brazos tatuados como David Beckham. Hay veces incluso en que el precio de la felicidad consiste en matar a otro ser vivo, como hacen quienes se alimentan de sopa de aleta de tiburón, de patas de pollo o de pene de tigre. Hay quienes prefieren el tierno cosquilleo de una pluma, mientras que otros gustan de las fustas y las cadenas. Recordemos también que el rey Eduardo VIII rechazó el trono del poderoso imperio británico para poder casarse con una divorciada americana. Pero las definiciones de felicidad y sufrimiento también son diferentes para un mismo individuo, según el momento que consideremos. No es de extrañar, por ejemplo, que el flirteo deje repentinamente paso al deseo de una relación más estable, y en ese momento la esperanza se convierte en miedo. Cuando uno es un niño jugando en la orilla del mar, la felicidad consiste en erigir castillos de arena; cuando es adolescente, en ver a las chicas en bikini y el torso desnudo de los surferos; en la mitad de la vida, consiste en tener un título y conseguir dinero; y cuando se es anciano, quizás consiste en coleccionar saleros de cerámica. Son muchas las personas para las que el propósito de la vida consiste en llevar a la práctica esas infinitas y variables definiciones de la felicidad. Muchos de nosotros aprendemos las definiciones de sufrimiento y felicidad de la sociedad en que vivimos, porque el orden social establece los criterios con los que determinar nuestro grado de satisfacción. Pero esa no es más que una cuestión de valores compartidos. Dos seres humanos de lugares opuestos del planeta pueden experimentar los mismos sentimientos, como placer, repugnancia o miedo, partiendo de criterios culturales diferentes. Las patas de gallo son, para los chinos, una exquisitez, mientras que a los franceses les gusta hipertrofiar el hígado de los gansos para untar con él sus tostadas. Imaginemos cómo sería el mundo si el capitalismo nunca hubiera existido y todas las naciones e individuos vivieran la filosofía comunista pragmática de Mao Zedong. Es muy probable que, en tal caso, fueran felices sin tener la necesidad de acudir a un centro comercial, sin pasear en coches elegantes, sin Starbucks, sin vivir sumidos en la competencia, sin diferencias abismales entre ricos y pobres, y donde todo el mundo tuviera derecho a un servicio sanitario y las bicicletas fuesen más valiosas que los todoterrenos. De una u otra manera, la sociedad nos enseña lo que debemos querer. Hasta no hace mucho, las grabadoras de video eran, en el remoto reino himalayo de Bután, el símbolo del bienestar económico, algo que en los últimos años se ha visto reemplazado por el Land Cruiser de Toyota. El hábito de creer que los criterios del grupo en el que nos hayamos sumido son los nuestros se establece a una edad muy temprana. Al entrar en la escuela, el niño ve que los demás llevan los lápices en un determinado estuche y, para no ser diferentes, desarrolla la necesidad de tener uno. Entonces se lo pide a su madre y su felicidad depende de que ella se lo compre o no. Este es un proceso que prosigue hasta la edad adulta. Los vecinos tienen un televisor de plasma o un nuevo Nissan y nosotros también queremos otro, solo que más grande y más nuevo. La competencia y el deseo de poseer lo que tienen los demás se manifiestan también a nivel cultural. No es infrecuente, en este sentido, que valoremos más las costumbres y tradiciones de otras culturas que las nuestras. Recientemente, un profesor de Taiwán decidió llevar el pelo largo como había sido tradicional en China,
pero por más que pareciera tan elegante como un antiguo guerrero chino. El director de la escuela en la que trabajaba le amenazó con despedirle si no se adaptaba a las buenas costumbres, refiriéndose con ello al corte de pelo occidental que está de moda en el siglo XXI. Hoy en día lleva el pelo rapado y parece como si acabase de recibir una descarga eléctrica. Resulta muy sorprendente el modo en que los chinos se avergüenzan de sus propias raíces, un complejo de superioridad y de inferioridad muy habitual, por otra parte, en toda Asia. Y es que, si bien los orientales están muy orgullosos de su cultura, no dejan, sin embargo, de encontrarla atrasada y molesta. Por esta razón están muy predispuestos a reemplazar su cultura por la occidental en casi todas las esferas de la vida, desde la ropa hasta la música, la moral y hasta los sistemas políticos. A nivel personal y cultural no tenemos problema alguno en adoptar métodos ajenos para evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Pero no es de extrañar que acabemos dándonos cuenta de que todos esos intentos suelen provocar lo contrario de lo que deseábamos. Y este fracaso en el intento de adaptación genera nuevas miserias porque no solo seguimos sufriendo, sino que, incapaces de adaptarnos, acabamos alienándonos de nuestra propia cultura. Algunas de las definiciones culturales de la felicidad son relativamente válidas. En un sentido general, tener algo de dinero en el banco, una casa cómoda, suficiente comida, un buen calzado y otras comodidades básicas nos hace felices. Pero, una vez más, debemos insistir en que los sadhus de la India y los peregrinos errantes del Tíbet son felices porque no necesitan llavero, ya que, al no tener nada, no temen que les roben sus pertenencias. Definiciones institucionalizadas de la felicidad. Mucho antes de que llegara bajo el famoso enclave de Bodh Gaya, Siddhartha permaneció sentado 6 años bajo otro árbol, alimentándose de unos pocos granos de arroz y unas pocas gotas de agua al día, sin lavarse ni cortarse las uñas y acabó convirtiéndose en un ejemplo para sus colegas. Otros buscadores espirituales como el con los que solía practicar. Había conseguido tal grado de control que jamás se vio sobresaltado por los gritos y las cosquillas que le hacían con briznas de hierba en las orejas los niños que pastoreaban las vacas en las inmediaciones. Pero, tras muchos años de austeridades, un buen día se dijo, esto no está bien. Este es un camino tan extremo y engañoso como las cortesanas, los jardines llenos de pavos reales y las cucharas engastadas con joyas. Entonces decidió abandonar el ascetismo y bañarse en el cercano río Nairanjana, actualmente conocido como Palgu, y, para consternación de sus compañeros de búsqueda, aceptó el cuenco de leche fresca que le ofrecía una joven llamada Sujata. Fue entonces, según dice la tradición, cuando sus amigos, considerándole un mal ejemplo y un impedimento para su práctica, se alejaron de él. Es comprensible que los ascetas abandonaran a Siddhartha por romper sus votos. A fin de cuentas, la humanidad siempre ha tratado de encontrar la felicidad, no solo material, sino también espiritualmente. No en vano, la mayor parte de la historia universal gira en torno a la religión, y las personas se reúnen en torno a sus caminos y a sus códigos de conducta, amando al prójimo, practicando la generosidad, la regla de oro, la meditación, el ayuno y realizando tales o cuales sacrificios. Pero esos principios llegan a ser tan extremos que acaban convirtiéndose en un dogma que disminuye la autoestima y aumenta la sensación de culpabilidad. No es de extrañar que los devotos miren por encima del hombro a los practicantes de otras religiones y se muestren intolerantes, sin mostrar empacho alguno en emplear sus creencias para justificar el genocidio cultural y hasta físico. Son muchos y muy difundidos, lamentablemente, los ejemplos de esta modalidad destructiva de devoción. Para escapar del sufrimiento y alcanzar la felicidad, los seres humanos no solo confían en la religión organizada, sino también en la sabiduría convencional y hasta en los eslóganes políticos. En cierta ocasión, Theodore Roosevelt dijo, si tuviera que elegir entre la rectitud y la paz, elegiría la rectitud. ¿Pero a qué rectitud estaba refiriéndose?
¿qué interpretación es la que supuestamente debemos seguir? El extremismo consiste simplemente en elegir una forma de rectitud a excepción de todas las demás. La sabiduría de Confucio, que insiste en la necesidad, por ejemplo, de respetar y obedecer a los mayores y de no revelar los defectos y las miserias de nuestra familia y de nuestra nación, suele resultar muy beneficiosa. Se trata de una sabiduría muy pragmática y, en ocasiones, muy útil para moverse en el mundo, aunque, en ciertas ocasiones, tenga consecuencias sumamente negativas, como la censura y la represión de las visiones contrapuestas. Por ejemplo, la obsesión por guardar las apariencias y obedecer a los ancianos ha alentado, durante siglos, la mentira y el engaño a nuestros vecinos y a otras naciones. No resulta sorprendente, por tanto, que la hipocresía haya arraigado tan profundamente en países asiáticos como China y Singapur. Los líderes de muchos países condenan el feudalismo y la monarquía y presumen de adoptar la democracia y el comunismo, pero esos mismos líderes, cuyas fechorías son guardadas celosamente en secreto por súbditos que les reverencian, se aferran a su poltrona hasta su último aliento o hasta que lo ocupa el heredero que hayan cuidadosamente designado. Son muy pocas las cosas que, en este sentido, han cambiado desde el antiguo sistema feudal. La ley y la justicia se ocupan del mantenimiento de la paz y del establecimiento de una sociedad armoniosa, pero en muchos casos el sistema de justicia criminal parece funcionar en beneficio de los ricos y los malvados, mientras los pobres y los inocentes se ven sometidos a leyes injustas. Los seres humanos nos aprestamos a evitar el sufrimiento y buscar la felicidad más que a cualquier otra ocupación o profesión, recurriendo, para ello, a todos los medios que se hallen a nuestro alcance. Precisamente, por eso tenemos ascensores, ordenadores portátiles, baterías recargables, lavaplatos eléctricos, tostadoras que se apagan cuando el pan ya se ha tostado, sofisticados aparatos para recoger los excrementos caninos, cortapelos de nariz a pilas, inodoros con asientos calientes, novocaína, teléfonos móviles, Viagra, moquetas, etc. Pero todos estos artefactos, obviamente, también nos proporcionan muchos dolores de cabeza. Las naciones buscan asimismo la felicidad y la cesación del sufrimiento a gran escala, luchando por el territorio, el petróleo, el espacio, los mercados financieros y el poder, emprendiendo guerras preventivas para impedir el sufrimiento anticipado. Y a nivel individual hacemos lo mismo tomando medicamentos preventivos, vitaminas, vacunas, realizándonos análisis de sangre y escáneres TEP que escrutan todo nuestro cuerpo. Vamos en pos de signos que evidencian la aparición del sufrimiento y cuando los descubrimos, tratamos de aplicar el remedio más adecuado. Cada año aparecen nuevas técnicas, tratamientos y libros de autoayuda que tratan de proporcionar soluciones duraderas al sufrimiento y, en el mejor de los casos, de eliminar el problema de raíz. Siddhartha también trató de eliminar la raíz del sufrimiento, pero sus soluciones no aspiraban a emprender una revolución política, emigrar a otro planeta o establecer un nuevo sistema económico. Tampoco pensó en establecer una religión o en desarrollar códigos de conducta que nos trajesen la paz y la armonía. Siddhartha exploró el sufrimiento con una mente abierta y, gracias a su infatigable contemplación, descubrió que en lo más profundo, lo que nos hace sufrir son nuestras emociones. De hecho, las emociones son el sufrimiento. De una u otra forma y directa o indirectamente, todas las emociones se derivan del egoísmo, en el sentido de que implican la identificación con el yo. Además, también descubrió que por más reales que parezcan, no forman parte inherente de nuestro ser. Las emociones no son algo innato, una suerte de maldición que un dios o alguien nos haya lanzado. Las emociones se originan cuando aparecen ciertas causas y condiciones concretas, como cuando uno cree que alguien está criticándole, ignorándole o arrebatándole lo que le pertenece. Entonces es cuando las emociones correspondientes hacen acto de presencia. En el mismo momento en que aceptamos esas emociones, en el mismo momento en que nos las creemos,
perdemos la conciencia y la cordura y nos quedamos atrapados en ellas. Así es como Siddhartha encontró su solución, la conciencia. Por ello, si realmente queremos eliminar el sufrimiento, deberemos desarrollar la conciencia, darnos cuenta de nuestras emociones y aprender a no quedarnos atrapados en ellas. Si examinamos, como lo hizo Siddhartha, las emociones y tratamos de identificar su origen, no tardaremos en descubrir que se derivan de un malentendido y que, por ello mismo, son básicamente erróneas. Todas las emociones son una forma de prejuicio y en su núcleo siempre hay un elemento de juicio. Una antorcha girando a cierta velocidad, por ejemplo, se nos antoja como un círculo de fuego, un espectáculo que los niños y algún que otro adulto encuentran muy divertido porque, al no diferenciar la mano del fuego de la antorcha, se ven arrastrados por la ilusión óptica del anillo y acaban totalmente convencidos de la realidad de lo que ven. Somos muchos también los adultos que alentamos ilusiones semejantes sobre la apariencia corporal. Así, por ejemplo, cuando pensamos en el cuerpo, no lo consideramos como un agregado de moléculas, genes, venas y sangre, sino como una totalidad y concluimos la existencia de un organismo real llamado cuerpo, y totalmente convencidos de ello. Queremos tener un vientre liso, unas manos artísticas, ser muy altos, poseer rasgos hermosos o una silueta curvilínea y nos obsesionamos con ello, invirtiendo tiempo y dinero en ir al gimnasio, en cremas hidratantes, tés adelgazantes, la dieta de South Beach, el yoga, la comida dietética y el aceite de lavanda. De un mismo modo que los niños se quedan absortos, emocionados o incluso aterrados por el anillo de fuego, los adultos nos emocionamos con nuestra apariencia y bienestar corporal. Los adultos sabemos que el anillo de fuego es una ilusión, de modo que no nos inquietamos por ello. Empleando la razón, advertimos que el anillo es una ilusión creada por el movimiento circular de la mano que sostiene una antorcha llameante. Por eso, el hermano mayor puede mostrarse arrogante o sobreprotector con su hermano pequeño. Nosotros, en tanto adultos maduros, podemos ver el anillo y entender la fascinación del niño, especialmente si es de noche y el espectáculo va acompañado de bailarines, música, etc., en cuyo caso, a pesar de ser conscientes de su cualidad esencialmente ilusoria, puede incluso llegar a fascinarnos, una comprensión en la que, según Siddhartha, se asienta la semilla de la compasión. El inmenso abanico de las emociones. Cuando su meditación se profundizó, Siddhartha se dio cuenta de la cualidad esencialmente ilusoria de todos los fenómenos, una comprensión que le permitió echar una mirada retrospectiva a su anterior vida en palacio, a su familia, a sus amigos y a las fiestas y pavos reales del jardín. Entonces vio que la familia es como una casa de huéspedes o un hotel en el que recalan viajeros muy diversos, un grupo provisional que acaba dispersándose, si no antes, en el momento de la muerte. Mientras permanecen juntos, sin embargo, el grupo puede desarrollar una relación de gran confianza, responsabilidad, amor y criterios compartidos de éxito y fracaso de la que pueden derivarse multitud de dramas. Siddhartha observó la facilidad con la que las personas se ven arrastradas por las ideas de familiaridad, compañerismo y los fascinantes fenómenos que acompañan a la vida palaciega. Pero aunque los demás no viesen las cosas como él, o como los adultos que advierten la cualidad evanescente del anillo de fuego como algo compuesto, ilusorio y despojado de existencia inherente, en lugar de tornarse arrogante o condescendiente, advirtió que ese ciclo no es bueno ni malo y que no hay, en él, defecto ni culpa alguna. Asumiendo entonces una actitud muy compasiva, Siddhartha podía ver, más allá de la superficialidad de la vida palaciega, su cuerpo físico como algo carente de esencia. Desde su punto de vista, no hay diferencia alguna entre la naturaleza del anillo de fuego y la del cuerpo. Mientras uno siga creyendo en la existencia de este tipo de cosas, ya sea de manera provisional o por toda la eternidad, tal creencia estará asentada en un malentendido generado por la inconsciencia. Y en esa inconsciencia se asienta, precisamente, lo que los budistas denominan ignorancia,
de la que emergen, justamente, todas las emociones. Como veremos, el proceso que conduce desde la falta de conciencia hasta la emergencia de las emociones puede ser explicado empleando las 4 verdades. Son muchas las emociones que existen en el reino mundano. A cada instante aparecen incontables emociones basadas en nuestros juicios erróneos, en nuestros prejuicios y en nuestra ignorancia. Estamos familiarizados con el amor, el odio, la culpabilidad, la inocencia, la devoción, el pesimismo, los celos, el orgullo, el miedo, la vergüenza, la tristeza y la alegría, pero hay muchas más. Algunas culturas poseen términos para designar emociones inexistentes en otras culturas. En algunas regiones de Asia, por ejemplo, no hay palabra alguna a la hora de referirse al amor romántico, mientras que el castellano cuenta con muchas palabras diferentes con las que designar a los distintos tipos de amor. Según los budistas, hay muchas emociones que todavía deben ser nombradas e incluso otras que trascienden nuestra capacidad de definición lógica. Hay emociones que parecen racionales, pero la mayoría son irracionales. Algunas emociones aparentemente tranquilas se asientan en la agresividad y las hay que son casi imperceptibles. Y aunque pensemos que alguien es impasible o desprendido, eso también es, en sí mismo, una emoción. Las emociones pueden ser muy infantiles. Una persona, por ejemplo, puede enfadarse porque otra no está enfadada y cree que debería estarlo, o porque su pareja es demasiado posesiva y, al día siguiente, porque no es lo suficientemente posesiva. Algunas emociones resultan simplemente divertidas para el observador ocasional, como cuando el príncipe Charles, en un momento de su noviazgo clandestino, dijo a su novia Camilla Parker Bowles que no le importaría reencarnarse como su tampón, mientras que otras ponen de manifiesto una arrogancia evidente. Como cuando la Casa Blanca pretende imponer al mundo su idea de libertad. La imposición de nuestra visión personal a los demás a través de la fuerza, el chantaje, el engaño o la manipulación sutil también forma parte de nuestra actividad emocional. El intento de convertir a los demás para librarles así de la condena y del infierno no se limita a los cristianos y a los musulmanes, porque los existencialistas también se muestran muy vehementes en su empeño de convertir en paganos a las personas religiosas. Hay emociones que son realmente ridículas, un caso perfectamente ilustrado por los patriotas de una India creada por los opresores británicos. Y no fueron pocos los patriotas de los Estados Unidos que se emocionaron cuando el presidente Bush declaró, desde el puente del portaaviones USS Abraham Lincoln, la victoria sobre Irak, cuando lo cierto era que la guerra no había hecho nada más que empezar. La desesperación por el respeto también es una emoción. Solo hace falta ver, en este sentido, la carrera en la que actualmente se hallan enzarzadas Malasia, Taiwán y China para construir el edificio más alto del mundo, como si se tratase de una competición de virilidad. Las emociones también pueden ser enfermizas y abocar a la pedofilia y la bestialidad. No hace mucho que apareció en internet un anuncio solicitando hombres jóvenes que quisieran ser asesinados y devorados que no solo recibió, por cierto, numerosas respuestas, sino que acabó en un macabro episodio de sangre y canibalismo en el que perdió la vida uno de los postulantes. Llegando a la raíz, el yo, inexistente. Todas las emociones y sus consecuencias se derivan de un malentendido originado en la identificación con el yo, fuente única de toda ignorancia. Habitualmente damos por sentado que cada uno de nosotros es un yo y que existe una entidad llamada yo. Pero el yo, sin embargo, no es más que un malentendido, una noción fabricada a la que acabamos considerando como una entidad sólida. Estamos condicionados para considerar esa noción como algo coherente y real. Pensamos, yo soy esta forma, levantando la mano. Pensamos, yo tengo forma y este es mi cuerpo. Pensamos, forma es yo. Yo soy alto. Señalamos a nuestro pecho diciendo, yo moro en esta forma.
Y lo mismo hacemos con los sentimientos, las percepciones y las acciones. Tengo sentimientos, yo soy mis percepciones. Pero Siddhartha se dio cuenta de la inexistencia, tanto dentro como fuera del cuerpo, de entidad independiente alguna a la que podamos calificar como yo. El yo es, en este sentido, tan irreal como la ilusión óptica del anillo de fuego. El yo es una falacia, fundamentalmente erróneo y básicamente inexistente. Pero como sucede con el anillo de fuego, también nos vemos arrastrados por la idea de que somos un yo. Cuando observamos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras acciones y nuestra conciencia, advertimos que todos ellos son elementos diferentes de lo que habitualmente denominamos yo. Examinados con mayor detenimiento, sin embargo, descubrimos que el yo no mora en ninguno de esos lugares. Identificarse con la falacia del yo es un acto de ignorancia que no hace sino perpetuar la ignorancia y generar más desilusión y sufrimiento. Todo lo que hacemos en nuestra vida depende del modo en que percibimos nuestro yo. Y si esa percepción se asienta, como inevitablemente ocurre, en un malentendido, se trata de un malentendido que impregna todo lo que hacemos, vemos y experimentamos. Pero no se trata de un simple error de interpretación de la luz y del movimiento, sino de que toda nuestra existencia se asienta sobre una premisa equivocada. En el mismo momento en que Siddhartha descubrió la inexistencia del yo, se dio inmediatamente cuenta también de la inexistencia inherente del mal. Todas esas ilusiones están basadas en la ignorancia. Lo que el Buda descubrió, dicho más concretamente, fue la ignorancia que supone crear la etiqueta del yo y asignarle un conjunto de fenómenos compuestos, atribuyéndole una importancia última y esforzándonos en protegerlo. Esta ignorancia, en su opinión, es la causa directa de todo dolor y de todo sufrimiento. La ignorancia no solo consiste en desconocer los hechos, tener un conocimiento incompleto o centrarnos en los hechos equivocados. Todas esas formas de ignorancia conducen al malentendido y la interpretación equivocada, la sobreestimación o la subestimación. Supongamos que usted está buscando a un amigo y lo ve a la distancia, pero cuando se acerca, descubre que no era más que un espantapájaros y se desilusiona por ello. En tal caso, lo que le ha engañado no es su amigo ni el espantapájaros, sino su propia ignorancia. Todas las acciones derivadas de esa ignorancia son el mero fruto de la especulación. Cuando nuestra acción se deriva de la falta de comprensión o de la comprensión incompleta, no hay asiento alguno para la confianza, en cuyo caso se genera una inseguridad básica que da lugar a todas las emociones, nombradas y sin nombrar, conocidas o desconocidas. La única razón para confiar en que llegaremos al último peldaño de la escalera o que nuestro avión despegará y aterrizará en nuestro destino, se asienta en la ignorancia. Pero esa dicha es efímera, porque se deriva de una subestimación continua de los obstáculos y de la correspondiente sobreestimación de las probabilidades que operan a nuestro favor. Obviamente, las causas y las condiciones aparecen simultáneamente y las cosas ocurren como habíamos anticipado, pero damos por sentado el éxito y lo consideramos como una prueba de que nuestras creencias están bien asentadas y de que las cosas no podrían haber ocurrido de otro modo. Pero todas esas creencias no hacen sino alentar los malentendidos. Por eso, cada vez que esbozamos una suposición que comprendemos, por ejemplo, a nuestra esposa exponemos nuestra herida abierta, pero las suposiciones y expectativas que confían en alguien o en algo nos tornan vulnerables porque en el momento más insospechado puede hacer acto de presencia una de las incontables contradicciones posibles y echar sal sobre nuestras creencias, generando así dolor y sufrimiento. El hábito, el aliado del yo. Uno de los principales hallazgos de la historia humana fue el descubrimiento de Siddhartha de que el yo no existe de manera independiente, de que es una mera etiqueta y de que aferrarse a él es una evidencia clara de nuestra ignorancia. Pero por más infundada que sea, no resulta nada sencillo desarticular la etiqueta del yo, el más recalcitrante de todos los conceptos.
La historia de la victoria sobre Mara simboliza el descubrimiento de Siddhartha de la falacia del yo. Tradicionalmente considerado como el señor del mal y del deseo, Mara no es más que la identificación de Siddhartha con el yo. Es comprensible que Mara se represente como un guerrero atractivo y poderoso que jamás se había visto derrotado. Al igual que Mara, el yo es poderoso, insaciable, egocéntrico, tramposo, inteligente, vano y deseoso de atención. Es muy fácil soslayar que, como la ilusión del anillo de fuego, el yo es un fenómeno compuesto, que no existe de manera independiente y que, en consecuencia, está sujeto a cambio. Los hábitos nos debilitan y, aun los más sencillos, resultan muy difíciles de erradicar. Por más consciente que sea uno de los efectos nocivos del tabaco para la salud, no basta, para dejar de fumar, con ese convencimiento, especialmente cuando uno disfruta del ritual, de la forma elongada del cigarrillo, de la lentitud con la que arde y de la fragancia del humo entrelazándose en los dedos. Pero el hábito del yo es mucho más que una mera adicción, desde tiempos inmemoriales somos adictos al yo. Así es como nos identificamos a nosotros mismos. Es lo que más amamos y también, en ocasiones, lo que más aborrecemos. Su existencia es asimismo lo que más difícil nos resulta de valorar. Casi todo lo que hacemos, pensamos o tenemos, incluido nuestro camino espiritual, cumple con la única función de confirmar su existencia. El yo es el que tiene miedo al fracaso y anhela el éxito, el que huye del infierno y desea el cielo. El yo aborrece el sufrimiento y ama las causas del sufrimiento y no tiene empacho en emprender estúpidamente la guerra en nombre de la paz. Desea la iluminación, pero detesta el camino que conduce hasta ella. Quiere trabajar como un socialista, pero anhela vivir como un capitalista, y cuando se siente solo, desea la amistad. Su posesividad sobre las personas a las que ama se manifiesta con una vehemencia que puede desembocar en la agresión. Sus supuestos enemigos, como los caminos espirituales diseñados de cara a conquistar el yo, son esgrimidos y empleados para reforzar el yo. Su habilidad para el engaño roza la perfección. Como el gusano de seda, teje en torno a sí un capullo protector, pero a diferencia de él, se queda atrapado en su interior. La lucha contra el yo. En la batalla de Bodh Gaya, Mara empleó contra Siddhartha una amplia gama de armas. Tenía flechas que poseían poderes concretos como, por ejemplo, la flecha que provoca el deseo, la flecha que provoca el embotamiento, la flecha que provoca el orgullo, la flecha que provoca el conflicto, la flecha que provoca la arrogancia, la flecha que provoca la obsesión y la flecha que adormece la conciencia. Los sutras budistas afirman que en cada uno de nosotros, Mara permanece invicto lanzándonos continuamente sus flechas venenosas. Cuando una de esas flechas nos alcanza, nos sentimos entumecidos y el veneno no tarda en dispersarse por todo nuestro ser, destruyéndonos lentamente. La pérdida de conciencia y la identificación con el yo también son fruto del veneno entorpecedor de Mara. De manera lenta pero segura, el efecto de las emociones destructivas acaba impregnando todo nuestro ser. La flecha del deseo nos envenena con la solemnidad, la decadencia y la inmoralidad y nos despoja del sentido común, la sobriedad y la cordura. Ella es la que nos empuja a hacer lo que sea necesario con tal de obtener lo que queremos. Quien, por ejemplo, se haya atrapado en la pasión, puede encontrar atractivo a un hipopótamo, por más que en casa le espere una hermosa mujer. Como las polillas acuden a la llama y el pez a los anzuelos, son muchas las personas que se ven atrapadas así por el deseo de comida, fama, alabanza, dinero, belleza y respeto. La pasión también puede manifestarse como deseo de poder. Aferrados a esa pasión, los líderes se muestran indiferentes a la destrucción del planeta generada por su ansia de poder. A no ser por la avaricia de ciertas personas, las carreteras estarían llenas de coches movidos por energía solar y nadie se moriría de hambre. Y es que,
por más que esos avances sean tecnológica y físicamente posibles, todavía no son emocionalmente posibles. Entretanto, seguimos quejándonos de las injusticias y culpando de ellas a personas como George W. Bush. Heridos por la flecha de la avaricia, no nos damos cuenta del modo en que nuestros propios deseos, como electrodomésticos baratos y lujosos todoterrenos, alientan las guerras que están devastando el planeta. Resulta curioso lo vacíos que están los carriles BAO, carriles para vehículos de alta ocupación, de Los Ángeles durante las horas punta, mientras que el resto de los carriles están atestados de vehículos en los que hay un solo ocupante. Aun quienes acuden a las manifestaciones gritando consignas del tipo, no más sangre a cambio de petróleo, confían en la gasolina para importar sus kiwis. Son muchos los conflictos generados por las flechas de Mara. A lo largo de la historia, las figuras religiosas, ejemplos de integridad y decoro que supuestamente están por encima del deseo, han resultado estar igualmente sedientas de poder. No es de extrañar, pues, que manipulen a sus seguidores con la amenaza del infierno y la promesa del cielo. Tampoco es infrecuente ver a políticos que manipulan las elecciones y no muestran vergüenza alguna en emprender campañas para bombardear países inocentes con cohetes Tomahawk si con ello consiguen movilizar a su favor a la opinión pública. ¿A quién le importa ganar la guerra si uno gana las elecciones? Otros políticos no tienen problema alguno en exhibir actitudes hipócritas y, así, satisfacen su deseo de poder, sin que parezca importarles los problemas que todo ello puede generar. Son muchos los problemas provocados por el yo henchido de sí, como la intolerancia, el racismo, la fragilidad, el miedo al rechazo, el miedo a ser dañado y la insensibilidad, por nombrar solo unos pocos. No olvidemos que el orgullo masculino ha sido la causa que ha sofocado las contribuciones positivas de la mitad femenina del género humano. Durante el cortejo, el orgullo aparece cada vez que uno considera si el otro es lo suficientemente bueno y si merece la pena. Las familias orgullosas gastan fortunas en una ceremonia de boda destinada a un matrimonio que ignoran cuánto durará, mientras hay quienes, a poca distancia y ese mismo día, mueren de hambre. Un turista alardea ostentosamente de la propina de $10 que da al portero que empuja una puerta giratoria y que, al minuto siguiente, regatea sin pudor el precio de una camiseta de $5 a un vendedor que se esfuerza en mantener a su bebé y a su familia. El orgullo y la piedad están estrechamente unidos. Creer que nuestra vida es más dura y amarga que la de los demás es una manifestación evidente del apego al yo. En tal caso, la autocompasión ocupa todo el espacio necesario en el que poder sentir compasión por los demás. Son muchas las personas que, en este mundo imperfecto, han sufrido y siguen sufriendo. Hay quienes parecen seguir considerando que el suyo es un sufrimiento especial. Aunque no disponemos de datos concretos al respecto, parece seguro que el número de nativos americanos masacrados durante la colonización europea de América del Norte es equiparable al de cualquier otro genocidio conocido. Pero, a pesar de ello, sin embargo, todavía no existe ninguna expresión, como antisemitismo u holocausto, por ejemplo, para referirse a esa extraordinaria carnicería. Salvo algún que otro museo, demanda judicial solicitando alguna compensación y muchos documentales y películas de largometraje, los asesinatos masivos perpetrados por Stalin y Mao Zedong tampoco tienen ninguna etiqueta reconocible. Los musulmanes que gritan porque se consideran perseguidos se olvidan de la destrucción provocada por sus antepasados mogoles, que conquistaron gran parte de Asia y cuyos estragos todavía son patentes en las ruinas de los monumentos y templos erigidos por amor a un dios diferente al suyo. Asimismo existe el orgullo de pertenecer a cierta escuela o religión. Los cristianos, los judíos y los musulmanes creen en el mismo Dios y, en cierto sentido, son hermanos. Pero el orgullo de cada una de esas religiones y su convencimiento de ser las únicas correctas han provocado, en nombre de Dios, más muertes que las 2 guerras mundiales. El racismo es un derivado de la flecha envenenada del orgullo.
Muchos asiáticos y africanos acusan de racistas a los occidentales blancos olvidando que en Oriente el racismo es toda una institución. En Occidente hay, al menos, leyes contra el racismo y está públicamente condenado, pero una chica de Singapur aún no puede presentar a su familia a su marido belga. Las etnias chinas e indias de Malasia todavía no pueden acceder al estatus de Bumiputra, ni siquiera después de muchas generaciones. Y son muchos los coreanos de segunda generación que aún no pueden nacionalizarse japoneses. Y si bien los blancos adoptan niños de color, es muy poco probable que una familia oriental acaudalada adopte a un niño blanco, porque son muchos los orientales que consideran abominable la mezcla cultural y racias. Uno se preguntaría cómo se sentirían los asiáticos si las tornas cambiasen y los blancos tuvieran que emigrar por millones a China, Corea, Japón, Malasia, Arabia Saudita y la India. ¿Qué ocurriría si se establecieran en sus comunidades, si ocuparan sus puestos de trabajos, si importasen a sus mujeres y, negándose a hablar el idioma de la nación anfitriona, siguieran hablando su propio idioma durante generaciones apoyando el extremismo religioso en su país de origen? La envidia, una de las emociones del perdedor y una clara manifestación irracional que genera historias fantásticas para distraernos, es otra de las flechas de Mara. La envidia puede aparecer súbitamente en el momento más inesperado, como, por ejemplo, mientras estamos escuchando una sinfonía. Aunque uno no albergue la menor intención de convertirse en concertista de violonchelo y sin haberlo tocado siquiera, puede sentir celos de una inocente concertista a la que ni conoce. Basta con que una persona evidencie un determinado talento para que la envidia acabe envenenando nuestra mente. Son muchos los pueblos que envidian a los Estados Unidos. Muchos fanáticos religiosos y políticos que ridiculizan y critican a los Estados Unidos tildándoles de satánicos e imperialistas no sentiría vergüenza alguna en postrarse de rodillas si, con ello, consiguieran una carta verde para entrar en ese país, en el caso de que no la tengan ya. Es la envidia, a menudo alentada por los medios de comunicación de masas, la que lleva a la sociedad a esforzarse por derrocar a las personas que alcanzan el éxito, ya sea financiero, físico o intelectual. Hay periodistas que se empeñan en defender a los oprimidos, olvidándose de que muchos de ellos son meros fanáticos. Esos periodistas se niegan a hablar de maldad y lo pocos que lo hacen corren el riesgo de ser estigmatizados públicamente como radicales. El deseo egoísta de Mara de tener más discípulos le lleva a predicar la libertad, pero cuando encuentra a alguien que realmente la ejercita, no siempre le gusta. Queremos ser libres, pero nos desagrada que los demás también lo sean. No debe sorprendernos que la persona que realmente ejerce su libertad deje de ser invitado a las fiestas. A fin de cuentas, la libertad y la democracia no son más que otra de las herramientas de control utilizadas por Mara. ¿Qué podemos decir con respecto al amor? Quizás el lector piense que no todas las emociones son dolorosas. ¿Qué podemos decir, en este sentido, sobre el amor, la alegría, la inspiración creativa, la devoción, el éxtasis, la paz, la unión, la plenitud y la liberación? Creemos que la emoción resulta imprescindible para la poesía, el canto y el arte. Nuestra definición de sufrimiento es limitada y voluble, mientras que la de Siddhartha es mucho más amplia y también mucho más clara y concreta. Hay sufrimientos, como los derivados de la agresividad, los celos y el dolor de cabeza, que poseen una cualidad manifiestamente negativa, mientras que otros son mucho más sutiles. Para Siddhartha, cualquier cosa que posea una cualidad incierta e impredecible es causa de sufrimiento. El amor, por ejemplo, puede ser agradable y satisfactorio, pero no emana independientemente de la nada. El amor depende de alguien o de algo y, por ello mismo, es imprevisible y nos ata, puesto que uno acaba dependiendo del objeto de amor. A menudo somos tan inconscientes de las incontables condiciones ocultas que generan esas situaciones que resulta tan inútil culpar a nuestros padres por nuestra desafortunada infancia como culparnos a nosotros mismos por los
Problemas de relación de nuestros padres. Los tibetanos utilizan los términos Rangwan y Sengwan para referirse a la felicidad y la infelicidad. Se trata de palabras muy difíciles de traducir, porque Rang significa yo, Wan significa poder, derecho o privilegio y Sen quiere decir otro. Hablando en un sentido amplio, mientras el control está en nuestras manos, somos felices, y cuando está en manos de los demás, somos infelices. Por ello, la definición de felicidad consiste en tener el control, la libertad y el derecho y ningún obstáculo ni correa que nos ate, lo que supone la libertad de elegir o de no elegir, de hacer o de no hacer. Aunque haya ciertas cosas que podamos llevar a cabo con el fin de inclinar las condiciones a nuestro favor, como tomar vitaminas para fortalecernos o beber una taza de café para despejarnos, todavía no podemos impedir la aparición de otro tsunami. No hay modo alguno de impedir que una paloma choque con el parabrisas de nuestro coche, ni controlar a los demás conductores con los que compartimos la autopista. Gran parte de nuestra vida gira en torno al intento tratar de que los demás estén bien, para poder así sentirnos cómodos, porque no es grato vivir con alguien que está continuamente enfadado. Pero lo cierto es que resulta imposible conseguir que otra persona esté continuamente alegre. Podemos intentarlo e incluso, en ocasiones, conseguirlo, pero en última instancia, eso es algo que se halla completamente fuera de nuestro alcance. No basta con decir, te quiero, al comienzo de la relación, sino que uno debe seguir haciendo lo necesario, como enviar flores o prestar atención, hasta el final. Un solo fallo y todos nuestros esfuerzos se van al traste. Y hay veces en las que, a pesar de prestar atención, el objeto de nuestra atención puede interpretar las cosas equivocadamente, no saber cómo aceptarlas o simplemente no mostrarse receptivo. Un joven imagina cómo se desarrollará una cena a la luz de las velas con la chica de sus sueños, cómo le hará la corte y cómo ella acabará enamorándose, pero olvida que eso no es más que una imagen, una mera conjetura. Independientemente de que sea educado o no, un huésped nunca deja de ser más que un huésped. Y como no podemos estar siempre preparados, basta con que ocurra solo un 1% de las veces para que los obstáculos o nuestros adversarios se interpongan en nuestro camino, como un lapsus verbal, una ventosidad a destiempo o una mirada sospechosa al aparato de rayos X del aeropuerto. Quizás pensemos que en realidad nosotros no estamos sufriendo, o que, si lo hacemos, no es tan terrible. Después de todo, no nos hallamos en el arroyo, ni nos masacran en Ruanda. Hay quienes piensan, estoy bien, respiro, desayuno, todo funciona como lo esperaba y no sufro. ¿Pero qué quieren decir con eso? ¿Están acaso bien el 100% de las veces? ¿Se han detenido a asegurarse de que las cosas mejoren? ¿Han descartado todas sus inseguridades? Si tal actitud se deriva de la satisfacción y la valoración genuina por lo que ya tienen, ese tipo de valoración es la que recomendó Siddhartha. Pero eso es algo que rara vez testimoniamos, nos quejamos de que la vida es algo más y ese descontento siempre desemboca en el sufrimiento. La solución propuesta por Siddhartha consistió en el desarrollo de la conciencia de las emociones. Si usted se da cuenta, aunque solo sea de manera limitada, de las emociones en el mismo momento en que aparecen, su actividad se reduce y son como niños que van acompañados de una señora de compañía. Y es que, cuando hay alguien observando, el poder de Mara se debilita. Fue la conciencia de que eran meras ilusiones la que permitió a Siddhartha salir indemne de las flechas venenosas de Mara. También nosotros, del mismo modo, podemos convertir, mediante la atención, las emociones más poderosas en algo tan inofensivo como pétalos de flor. Cuando las apsaras se acercaron a Siddhartha, pudo verlas claramente como fenómenos compuestos, como un anillo de fuego, y en consecuencia perdieron todo su atractivo y no se vio perturbado por ellas. De manera parecida, cuando nos damos cuenta de que los objetos de nuestro deseo son, de hecho, fenómenos compuestos, podemos también romper el hechizo de la tentación.
Cuando uno empieza a advertir el daño provocado por las emociones, su conciencia se desarrolla. Cuando uno es consciente de que está, por ejemplo, al borde de un acantilado, se da cuenta del peligro. En tal caso puede decidir seguir adelante y hacer lo que está haciendo. A fin de cuentas, caminar conscientemente por el borde de un acantilado no es tan terrible como, a primera vista, parece. De hecho, es algo muy emocionante. La auténtica fuente del miedo es la falta de conocimiento. La conciencia no nos impide vivir, sino que, por el contrario, nos permite vivir más plenamente. Quien se toma una taza de té comprendiendo la amargura y la dulzura de las cosas provisionales está realmente disfrutando de la taza de té. Hemos llegado al final del segundo capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y recuerden que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete, habilita las notificaciones y compártelo para seguir creando más material.